Tal, estimados, ¿cómo les fue con la lectura? Eh, ¿qué, qué- qué vieron? ¿Qué información identificaron que les haya llamado la atención? Buenas, pues de lo que revisé, pues me llama la atención la metodología, Ujú. el ordenamiento de la información, eh, digamos, las garantías, por decirlo así, de la veracidad, digamos, de los datos. Em, la comparación de los periodos. Y, y algo que me parece muy interesante es el tema de cómo manejan las empresas sus compromisos y las deudas. Porque, digamos, el manejo financiero eh, se, digamos, es muy útil en el sentido de que no todas las cuentas que uno lleva van al día, ¿verdad? Exacto, Sí, sino que hay muchas condiciones ya sea del mercado, comercial o situaciones también de recuperación de deuda y plazos de pago de proveedores y de acreedores también, que van postergando, digamos, algunas liquidaciones. Y que por eso es tan importante llevar, digamos, ese control financiero para, digamos, no caer, digamos, en el tema de, incumplimientos. de la insolvencia, digamos, de alguna empresa. Eh, Exacto, sí. Ujú. Aunque yo también he visto que muchas empresas comerciales pues se manejan con una deuda relativamente sostenible, ¿verdad? Y a veces pareciera que es hasta insostenible, pero en realidad se está manejando financieramente y se van saliendo de los compromisos. Solo es una cuestión de tiempo, digámoslo así, y de seguir generando esa actividad de las empresas para poder recuperar eh, eh, la liquidez que se necesita, ¿verdad? Y todo eso está pues en los documentos que nos compartió, pues se ve un poco de eso, ¿verdad? Porque parecerían algunos números escandalosos, pero realmente son manejables. Ese es mi comentario. Excelente, gracias, José. Pues ahí para complementar un poco lo que comentaba nuestro compañero, en efecto, ¿verdad? Ese tipo de análisis nos sirve bastante para determinar la salud financiera de una empresa, ¿verdad? Por lo general, bueno, en la experiencia que yo llevo en el sector eléctrico de nuestro país, han sido algunos casos particulares en donde tal vez algún proyecto o una central generadora ha dejado de ser rentable. Pero por lo general son proyectos que ya forman parte de una firma o agente generador, llámese de una manera muy específica, en el cual pues ya el hecho de que no entre a operar un proyecto que se tenía previsto que entrara en tal fecha a operar o que deje de operar uno que venía operando, pues definitivamente tiene un impacto económico y financiero negativo para la firma o empresa. Sin embargo, pues no es el causante principal de que el proyecto se venga abajo, ¿verdad? O mejor dicho, de que la empresa se venga abajo. Les cuento un caso particular de este agente que se llama Alternativa de Energía Renovable, ¿verdad? Las famosas centrales generadoras El Manantial. Pues ellos tienen principalmente sus fuentes de ingresos a través de la generación de electricidad por medio de sus bloques de hidroeléctricos, ¿verdad? En Retabuleo, si no estoy mal, creo que están. Entonces ellos hace no mucho estaban planteando un proyecto de gas natural, ¿verdad? ESUS se llama el proyecto. Entonces
por diferentes motivos y circunstancias que desconozco, no han podido entrar a operar, ¿verdad? Me imagino que han tenido algún tipo de atraso eh, o alguna falla en sus equipamientos, ¿verdad? Sin embargo, ese atraso que es evidente, ¿verdad? Para entrar a operar, si bien ha tenido un impacto negativo, para alternativa de energía renovable podría ser de que no, pues no les haga salir de operaciones de una manera total, ¿verdad? Con sus demás bloques de generación. Otro caso que les puedo hablar es el de Azul, ¿verdad? Que pues tiene las centrales Arizona, tiene Las Palmas, tanto búnker como carbón, que pues ellos también en algún momento sacaron de operación a una central de carbón que ya no salía despachada, ¿verdad? Era cuando estábamos un poquito mejor en cuanto a recurso energético aquí en el país. Y pues hace no mucho, si no estoy mal, tal vez Marco me corregirá, pero este año creo que iniciaron a operar nuevamente. Trajeron nuevamente ahí sí que al mercado mayorista, volvieron a cumplir con sus requisitos de habilitación comercial y pues ya están nuevamente en el mercado. Entonces son algunos casos particulares en los que un proyecto no entra a operar o sale de operar y después regresa, pero que debe involucrar todo un análisis financiero que es similar al que ustedes ya están viendo en los dos documentos que se les compartió. Y pues qué bueno que ya comenzaron a ver ahí de manera preliminar la información y entonces vamos a proseguir con la presentación que está programada para el día de hoy y así ir complementando pues todas estas terminologías, conceptos que ya empezamos a ver. Y pues me disculpo también ahí que dos veces lo saqué de la sala cuando estaba incorporándome al examen de defensa. eh, pero son cositas ahí, fallas técnicas, ¿verdad? Que pasan, ¿verdad? Pero ya estamos acá, ¿verdad? Para tratar de sacar el mayor provecho posible a lo que nos queda de tiempo. Bueno, ¿se recuerdan de que habíamos platicado también de un término, ¿verdad? Que íbamos a estar manejando también durante algunas sesiones, el cual es el administrador financiero, ¿verdad? Eh, Como ustedes bien saben, si bien somos ingenieros, ¿verdad? Y que también pues podemos tener un enfoque mucho más técnico que comercial, por ejemplo, dentro de una empresa, siempre es bueno saber de todo un poco para poder dar opiniones acertadas y ustedes se están dando cuenta de que ahora estamos tratando de complementar esa, ese conocimiento técnico que ya traemos desde la carrera, ¿verdad? Desde las aulas de la facultad hasta la experiencia que ya estamos adquiriendo en nuestros puestos de trabajo. Eh, entonces sí es muy importante que nosotros sepamos el papel que podemos llegar a cumplir dentro de una empresa como administrador financiero. Pero ¿qué es el administrador financiero? El administrador financiero es responsable de la planificación y gestión de los recursos de una empresa para maximizar el valor de los accionistas, ¿verdad? En este caso, un administrador financiero, como bien sabemos o como lo estamos leyendo en esta definición, planifica y gestiona, ¿verdad? Planificar es como que tener una idea previa, tomar en cuenta riesgos, comportamiento histórico de las diferentes variables que se van a analizar y la gestión ya como tal es gestionarlo ya cuando contamos con los diferentes recursos para poder maximizar el valor de los accionistas, ¿verdad? En este caso, como les platicaba también al inicio de la sesión, si nosotros queremos ser accionistas de un proyecto, la idea principal es que nosotros podamos multiplicar a lo largo del tiempo esa inversión inicial que aportamos al inicio o en el año cero del análisis de un proyecto, ¿verdad? Entonces, pues esa es la responsabilidad principal de un administrador financiero. Visto desde un punto de vista, valga la redundancia, dentro de una empresa. Cuando nosotros, digamos, somos el administrador financiero de un proyecto que se va a llevar a cabo dentro de la empresa para la cual trabajamos. Sin embargo, también podría haber un especialista financiero, ¿verdad? Especialista o analista, así se puede llegar a conocer también en diferentes entidades, que pueda ser el encargado de auditar las diferentes actividades financieras que se hagan en diferentes entidades, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, para el subsector eléctrico de Guatemala, la Comisión Regional de Energía Eléctrica
audita, ¿verdad? De muchas maneras, ¿verdad? Y fiscaliza tanto desde el punto de vista técnico, económico, pero también financiero, por ejemplo, al administrador del mercado mayorista, ¿verdad? Que se lleven a cabo de manera correcta las actividades que debe realizar el operador, cumpliendo con, ahorita se me fue la palabra, con el presupuesto asignado para el funcionamiento de la entidad, ¿verdad? Que realmente se esté cumpliendo con lo que se propuso que se iba a realizar con cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Igual es el caso del mercado eléctrico regional. El que hace las diferentes auditorías financieras es la CRIE, en este caso al EOR, y también le realiza diferentes auditorías financieras a la EPR, ¿verdad? La empresa propietaria de la red, para poder así, pues, denotar por medio de esas auditorías si realmente se están empleando los recursos financieros y económicos de manera adecuada según lo presupuestado inicialmente por dichas entidades, ¿verdad? Entonces hay diferentes ahí aristas que se pueden llegar a presentar como administrador financiero dentro de una empresa como tal para sacar adelante proyectos o dentro de una entidad, en este caso reguladora y fiscalizadora, como puede ser el regulador de los mercados eléctricos de Centroamérica o en este caso el mercado eléctrico regional, ¿verdad? También aquí podemos mencionar un ejemplo de administrador financiero en una empresa de energía renovable, por ejemplo, asegura la financiación adecuada para la construcción de parques solares y gestiona el capital para maximizar la rentabilidad del proyecto. Aquí nuevamente, si se dan cuenta, se habla siempre de ciertas características que se deben de obtener al finalizar el análisis, ¿verdad? En este caso se dice si es rentable o no, si va a generar ganancias o no, para así tomar la decisión si invertir pues en el proyecto, ¿verdad? Entonces, también les mencionaba en la diapositiva anterior los casos, ahí sí que verdaderos, ¿verdad? De nuestro mercado en el cual algunos proyectos, entre comillas, han fracasado, pero son ejemplos claros de que aunque se haga un análisis financiero, ¿verdad? Como les decía también el sábado anterior, eh, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Ahí sí que si nosotros hacemos un análisis en Excel o con algún software, ¿verdad? Que nos ayude a utilizar o a realizar proyecciones, pues podemos decir, bueno, sí, el proyecto es rentable y va a generar ganancias en tal año, ¿verdad? Pero tenemos que siempre tomar en cuenta de que lo que nosotros realizamos es una predicción que está sujeta a errores, ¿verdad? Así como a diferentes ajustes que se puedan llegar a realizar en algún momento para determinar siempre el comportamiento del dinero a lo largo del tiempo. Entonces, quiero que sepan, ¿verdad?, de que el análisis financiero que ustedes van a poder hacer al finalizar el curso, ¿verdad?, para una empresa, ya sea de manera eh, operativa para sacar adelante un proyecto, para que pueda llegar a ser factible en todos los sentidos, o como auditores también financieros, eh, deben de saber de que es una proyección la que ustedes están realizando, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles son esas funciones que debe de realizar el administrador financiero? Primero les puedo hablar, perdón, de la generación de información financiera verídica y oportuna. Entonces ahí ya entra también el papel de los estados financieros, ¿verdad? Nosotros, como tal, pues los estados financieros nos sirven para poder determinar el comportamiento de la empresa, ¿verdad? De una manera resumida y en comparación con la contabilidad gerencial, que es otro tipo de contabilidades que se llevan a cabo dentro de las empresas respecto a la contabilidad financiera, que es realmente lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una para poder, ahí sí que tener claro qué función podemos llegar a tener nosotros dentro de una empresa, en este caso de un sector eléctrico, ¿verdad? Entonces, nosotros como administradores financieros, una función principal que podemos llevar a cabo es la generación de información financiera, verídica, ¿verdad? Y oportuna. Entonces, nosotros vamos a llevar ese control como tal, ¿verdad? Posterior a un año fiscal. En este caso, no sé si ustedes notaron, me imagino que sí, que en la información que en los dos documentos que pudieron revisar ahorita de 11 a 12, se hacía un análisis específico para un año, pero se comparaba respecto al año anterior, ¿verdad? Entonces, más que todo, también para hacer esa comparativa.
eh, en este caso de los diferentes cambios que podrían haber entre los activos, los pasivos, incluso después vamos a ver los diferentes ratios financieros que se pueden eh, interpretar debido a esa comparación interanual, ¿verdad? Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por lo general, un estado o un análisis financiero, perdón, se hace de manera trimestral o de manera anual, comparado con un análisis contable gerencial que se puede hacer pues en cualquier momento que lo merite, ¿verdad? También otra función que nosotros podemos llegar a tener como administradores financieros es planificar el uso y disponibilidad de recursos financieros para cumplimiento de compromisos financieros, fiscales y o contractuales, ¿verdad? En este caso tenemos que siempre tomar en cuenta de que nosotros estamos sujetos a fiscalización, ¿verdad? Siempre nos pueden caer, cuando menos lo esperemos, las famosas auditorías. También el régimen tributario, que es algo que debemos de tomar en cuenta siempre, es algo que siempre vamos a estar ahí pues propensos a que se nos evalúe. Por eso es de que en todo momento hay que mantener esa solvencia que mencionaba José Marcos en su intervención y que también se denota dentro de los estados financieros, ¿verdad? Y que ya pues viene a colación también el término de liquidez, ¿verdad? Para poder cumplir incluso con los compromisos que se tengan en el corto plazo. También otra función es la de planificar y ordenar el crecimiento futuro de la organización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una central generadora, les puedo mencionar el ejemplo de una central que se estima que va a entrar a operar. Ya se tienen compradas las tres turbinas que se van a instalar, en este caso una hidroeléctrica, ¿verdad? Para no complicarnos tanto. No digo que sean proyectos sencillos, pero son los que más conocemos. Una central hidroeléctrica que va a entrar a operar, por ejemplo, con una unidad, ¿verdad? Pero realmente ya se tienen en sitio otras dos unidades generadoras que no se estima que vayan a entrar a operar todavía. Y que el contrato, el PPA que ya se tiene con el distribuidor o con la contraparte, pues involucra de momento durante los primeros años entregar energía asociada a una única unidad generadora. Pero ¿qué involucra eso también? De que se va a contar con cierta cantidad de operadores o un operador, ¿verdad? De una manera sencilla, bueno, los primeros 10 años se va a necesitar únicamente un operador. ¿Por qué? Porque solo es una unidad generadora. Pero después de los 10 años se estima que va a entrar a operar la siguiente unidad generadora. Entonces ahí, si así se requiere, podría ser que se necesite más mano, ¿verdad? Más manos, perdón, para poder operar el proyecto. A menos que sea un proyecto que tal vez es un SCADA integrado, donde un solo operador en turno va a encargarse de operar las dos unidades. Pero ahorita estamos hablando de un caso hipotético, solo para entender esa parte del crecimiento futuro de la organización. Bueno, entonces a partir del año 10 se va a necesitar contratar a otro especialista, a otro operador de turno. Entonces ahí es donde debemos de planificar y ordenar el crecimiento futuro de la organización. Bueno, a partir del año 10 vamos a tomar en cuenta el salario de un operador más. Pero a los 5 años va a entrar a operar la tercera unidad generadora. Entonces, para el año 15 del proyecto es posible, ¿verdad? Están diferentes escenarios. Esa es otra cosa que también es bueno tomar en cuenta, que pueden haber escenarios en los cuales se pueda contratar un operador más para para la unidad generadora adicional, o podría ser que para ese entonces ya se invirtió en un sistema más moderno en el cual únicamente se va a necesitar un operador, pero que se va a encargar de la operación de las tres unidades. Entonces, ¿qué involucra eso? ¿O qué podría involucrar la contratación de un operador más? En este caso ya irían tres operadores o la contratación de un solo operador, pero la inversión de equipo más moderno para que sea un único operador y que le dé mayor flexibilidad a la operación de la hidroeléctrica. Entonces, toda esa planificación y ordenamiento del crecimiento de la organización, ya sea en activos humanos o en este caso de maquinarias, es lo que hay que tomar en cuenta en el análisis financiero, sujeto a que es una estimación, ¿verdad? Entonces ahí ya también debemos de considerar, por ejemplo, la inflación para el sueldo de los trabajadores, cuánta inflación se debe considerar para la compra de equipos, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que saber manejar el dinero a través del tiempo para poder realizar este tipo de planificaciones y ordenamientos
en este caso el crecimiento futuro de la organización. También lo que buscamos es maximizar la rentabilidad de la organización. ¿Qué habíamos dicho que era rentabilidad? Si alguien me pudiera recordar. La capacidad que tiene una inversión de eh, eh, retornar y agregar valor. Sí, exactamente, de generar ganancias, ¿verdad? Respecto a sus costos. Entonces, lo que buscamos nosotros no es solo, bueno, por ponerles nuevamente un valor hipotético, solo vamos a recibir $100 en el año 10 ya de rentabilidad, sino que lo que nosotros vamos a buscar es un valor óptimo, no decir, bueno, aquí ya se vuelve rentable el proyecto porque ya hay un flujo positivo de efectivo para la empresa. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, no nos vamos a quedar satisfechos con eso, sino que vamos a evaluar diferentes escenarios para maximizar esa rentabilidad, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Decir, bueno, si aquí puedo multiplicar esa rentabilidad por algún factor que haya que considerar, tal vez si es por ejemplo, un proyecto solar, si en 5 años eh, previo a esa evaluación de 10 años que estamos realizando, se repotencian los paneles, se instalan más, se toma en cuenta la participación dentro del mercado en alguna otra modalidad. En este caso ya se está, incluso ya está la normativa que se puede utilizar para proyectos que requieren almacenamiento, ¿verdad? Como es el caso de las solares. Evaluar diferentes posibilidades para maximizar esa rentabilidad. Podría ser de que en algún momento ya se pueda participar en servicios complementarios, ¿verdad? Para este tipo de proyectos. Y pues sabemos de que eso podría potenciar, ¿verdad? Esa rentabilidad o la podría afectar dependiendo todas las características de nuestro proyecto. También gestionar los recursos financieros de manera oportuna, ¿verdad? No solo, bueno, ya obtuve mis recursos financieros, tanto del banco como de mis acreedores de confianza, y a darle, ¿verdad? Ahí sí que a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y a ver qué sale. No se debe hacer de esa manera, ¿verdad? Lo que se recomienda es gestionarlo de una manera oportuna, es decir, bueno, este dinero que tal vez es el que me genera menos intereses, debido a que me lo autorizaron en el banco por las características del proyecto y su tecnología. Bueno, este dinero lo puedo utilizar para poder pagar a futuro la inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me está generando muchos intereses. Pero bueno, si hay algún otro préstamo que me pudo haber dado algún acreedor que sí me está generando muchos intereses, es lo que primero voy a intentar recuperar, ¿verdad? Durante la vida útil de mi proyecto. Entonces, no se trata de usar así a lo loco, ¿verdad? Dicho de manera coloquial, todos los recursos que tenemos, en este caso los financieros, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta y tener principal cuidado en los recursos financieros porque son los que nos pueden llegar a perjudicar, ¿verdad? Debido a la naturaleza de los intereses y todo lo que involucra este tipo de recursos. Y tenemos otras tres funciones del administrador financiero que son muy importantes. Primero es invertir adecuadamente los excedentes de liquidez, ¿verdad? Esa liquidez como tal que nos permite cumplir con nuestros compromisos de corto plazo, hay que saberlos usar adecuadamente, ¿verdad? Por lo general, la liquidez, ¿para qué se puede emplear? Para el pago de salarios mensuales, para el pago de algún imprevisto que no cuente con un plazo tan grande para poder cumplirlo, y así sucesivamente, ¿verdad? No nos vamos a poner a pagar deudas que tal vez no ha vencido el plazo con esa liquidez, ¿verdad? Hay que saber emplearlo de manera adecuada, esos excedentes, si en dado caso los hay, o también considerar invertir, que es una posibilidad siempre, en algún otro proyecto, en algún otro nicho de mercado, que siempre pues tenga un impacto positivo en la salud financiera de nuestra empresa o proyecto. También tenemos que tomar en cuenta que se debe mantener un adecuado control de los recursos financieros, teniendo bajo control los riesgos internos y externos. Aquí pues también va de la mano con el uso adecuado de esos recursos y los riesgos que se puedan tener tanto a lo interno como a lo externo de la empresa. Y finalmente, el administrador financiero define políticas financieras de precios, márgenes, costos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, perdón, ciclos de efectivo, rentabilidad y endeudamiento.
dentro de la empresa, ¿verdad? Él es el encargado de velar porque se cumpla de manera adecuada todo lo relacionado a estos temas y que al final del análisis financiero, ¿verdad? Por medio del estado financiero que se decía realizar, si no es que de los tres que vamos a ver también, se denote de que sí, en efecto, se está alcanzando esa rentabilidad que se estimó desde el año cero del análisis que se realizó, ¿verdad? Para un proyecto, para una empresa, por ejemplo. Y también relacionado al administrador financiero, su objetivo principal, ¿verdad? Es incrementar el valor de la empresa y la inversión de los dueños. ¿Y qué debe considerar? El valor del dinero a lo largo del tiempo. También la exposición al riesgo, eso es algo que siempre va a estar ahí latente por parte de una entidad, ¿verdad? Por eso es que hay muchas personas, ¿verdad? De hecho, me incluyo, que, que nos da un poquito de miedo, ¿verdad? Relacionarnos con alguna entidad que dependa de ventas. En este caso, ¿verdad? Si estamos hablando del sector eléctrico, de ventas de energía, porque podría ser que en algún momento la empresa quiebre, que la empresa pues tenga inconvenientes, que no tenga la suficiente liquidez, por ejemplo, para poder cumplir con sus compromisos contractuales de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, si realmente pues nosotros confiamos en una empresa como tal, debemos de saber siempre de que se está expuesto a ese riesgo, ¿verdad? De que los proyectos o el proyecto que se originó por medio de la empresa o firma podría ser que en algún momento tenga problemas, como lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, donde se va a analizar qué uso se le da de la información financiera de una empresa por parte de diferentes personas, ¿verdad? No solo, por ejemplo, algún regulador o qué sé yo, sino que también un trabajador que quiera, valga la redundancia, trabajar en la empresa, de qué uso le puede dar a esa información financiera, que es la que proporciona el administrador financiero de la empresa o firma, ¿verdad? Y también las decisiones clave que debe dirigir el administrador financiero es, primero, la estructura de capital, ¿verdad? En este caso se puede manejar una estructura deuda equity. eh, en la sesión, en la primera sesión, ahí, por ahí Marco nos aportó un poquito de información para esta terminología. No sé si alguien quisiera agregar algo relacionado a estos términos o si tienen noción o si quisieran que pudiéramos ahondar un poquito sobre la estructura de capital para una empresa o proyecto. No sé si alguien pudiera compartirnos algo al respecto. Yo en lo personal, sí, si fuera posible ahondar un poquito más a los términos, porque si no, no tengo mucha conocimiento de los mismos. Por favor, gracias. Claro que alguien que quisiera compartir algo. Marco. Sí, claro, por ahí, bueno, hablando otra vez del mismo ponencia que hacía un, un analista del Banco de Desarrollo Internacional o Centroamericano, no me recuerdo, Ujú, pero decía que hay ciertas cuestiones que tomar con este costo del capital, porque el- es importante conocer el concepto y yo en ese mismo momento me puse a investigar porque me pareció interesante ver cómo estas inversiones o este costo de capital se evalúa desde entidades internacionales para cada país. Es decir, que ellos ponían el ejemplo que para Brasil el costo de capital era más bajo, o sea, los intereses que a veces le cobraban a estas inversiones. ¿Por qué? Porque ellos tenían una estructura sólida. Para el caso de Centroamérica, ellos lo suben un poco más por el caso del mercado y así para cada sistema. Entonces, cuando vamos a pedir, por ejemplo, un préstamo, es interesante cómo los bancos también evalúan el caso de a qué país, en qué país están invirtiendo. Es solamente eso. Sí.
Gracias, Marco. Excelente. Ahí vamos a complementar tu aporte con alguna otra información que tengo por acá. No sé si alguien más quisiera aportar. Vamos a ver por acá. Herbert, no sé si quisieras compartirnos algo, si igual quisieras que platicáramos. No vamos a ahondar tanto hoy, pero solo para dejarles claro un poquito más a qué se refiere eso de la estructura de capital. De mi parte, fíjate que no tengo mucho que aportar porque recientemente, hasta el curso pasado, empecé a comprender todos estos términos de equity y todas estas terminologías que se manejan. Ok, Entonces, sí me gustaría que se tocara más el tema, ¿verdad? muy bien, Herbert. Gracias. De acuerdo, y pues también ahí creo que Kevin fue el que dijo de que pues platicáramos un poquito, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Bueno, antes de explicarles esta parte, no sé si el resto de términos y conceptos que hemos visto en las diapositivas anteriores están claras o se pudo haber abordado. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es de que pues ahorita es general, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Es una pincelada como tal y ya cuando entremos en materia del Project Finance, ahí vamos a aplicarlo un poquito más, ¿verdad? Pero, o sea, no se asusten tampoco. Ahí sí que vamos a ahondar un poco más en cada concepto en su momento, ¿verdad? Ahorita lo que quiero es de que palabritas así que tal vez nunca habían escuchado, las vayan entendiendo, ¿verdad? Y que digamos al finalizar la sesión ustedes digan, bueno, antes de entrar a la sesión yo no sabía que era un equity, pero ahora ya lo sé, ¿verdad? Antes no sabía que era la rentabilidad, porque, por ejemplo, la rentabilidad nosotros la escuchamos constantemente, pero no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos nosotros en nuestra área laboral, ¿verdad? Y también por el tipo de carrera que estudiamos, pero pues sí es bueno, eh, ahí sí que al menos conocer los conceptos y saber de qué manera poder aplicarlos, ¿verdad? Pero básicamente, como su nombre lo dice acá, la estructura de capital es de qué manera nosotros vamos a estructurar el capital de un proyecto, ¿verdad? Pero ¿qué es el capital de un proyecto? Son todos los bienes, ¿verdad? En este caso podríamos mencionar bienes tangibles, ¿verdad? Como las herramientas, las maquinarias, fábricas, por así decirlo. En este caso de proyectos de generación de electricidad, todos los equipamientos que se necesitan tanto en la parte de generación como de transmisión de la energía eléctrica que se produce y que se puedan, en este caso, destinar a la fabricación de otros bienes, ¿verdad? En este caso, pues por su naturaleza, la electricidad directamente se emplea para poder producir otros bienes. Pero también los bienes, perdón, también el capital, nosotros lo podemos ver desde un punto de vista financiero para poder producir otros bienes siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esos recursos financieros? En este caso, la deuda o el equity, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a definir de qué manera vamos a estructurar el capital, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, digamos que eso es un intento de círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esta es una línea más fina. Entonces nosotros podríamos definir de qué manera vamos a estructurar ese capital. Recordemos que el capital son los bienes que tiene la empresa para poder producir otros bienes. Entonces nosotros podríamos dividir en este caso en tres partes. Esto se va a borrar. Perdón. Vamos a... Sí, ahí está. Vamos a ver si este no se borra. Este no se borra. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a estructurar todo este círculo que es el capital? ¿Verdad? Capital. Le vamos a poner una C. Lo podemos estructurar un porcentaje como equity. Otro porcentaje como equity también. Pero ¿qué es el equity? El equity es ese fraccionamiento como tal que se realiza por y para diferentes accionistas, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo nosotros somos o tenemos un equity en una empresa, es que somos accionistas, ¿verdad? Es esa propiedad como tal que nosotros vamos a tener sobre la empresa. Pero ¿qué nos da ese derecho como tal? El poder aportar capital. Por ejemplo, si nosotros ya, lo que también les platicaba el sábado anterior, si nosotros trabajamos
o somos dueños de una empresa destinada a la creación o a la fabricación, mejor dicho, de material para subestaciones y también para generadores, nosotros podemos aportar equity por medio de ese aporte, ¿verdad? Vale la redundancia, por medio de equipamientos diferentes, no solo, no necesariamente a dinero. Aquí podríamos tener un equity tangible, ¿verdad? En este caso podría ser materiales, aquí podríamos tener otro tangible, pero podría ser que nosotros vayamos a aportar dinero para poder comprarle a proveedores diferentes bienes, ¿verdad? Para poder producir esos demás bienes, que en este caso va a ser la electricidad. Y aquí podría ser que el otro porcentaje por el cual va a estar conformado el capital va a ser la deuda. ¿Pero qué es la deuda? En contraste con el equity, lo que es la deuda es el dinero que a nosotros nos prestan. ¿Y quién nos puede prestar dinero a nosotros? Un banco. Podría ser que otra empresa, ¿verdad? Que tenga un gran poder, ¿verdad? De, de mercado, ¿verdad? Tenga un capital mucho más elevado y que quiera ese capital que tiene excedente, entre comillas, lo quiera invertir en otro proyecto. Entonces le dice, mira, yo tengo este capital, ¿verdad? Este efectivo que es mi capital. Entonces yo lo quiero invertir con tu persona, pero yo no quiero ser accionista. Yo quiero darte el dinero, pero quiero generar intereses a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque pues sos de mi confianza, sé que ahí sí que en ningún momento me vas a fallar. Entonces lo que sí es de que lo que yo necesito es recuperar un poco de dinero por medio de los intereses que me vas a pagar. Entonces ahí ya se firma un acuerdo de confidencialidad y también los términos y condiciones del contrato, pero tengo una deuda, que en este caso podría ser un banco o un acreedor, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que la estructura de capital para este caso específico es por medio de una deuda, que puede ser ya sea por parte del banco que nos haya proporcionado ese financiamiento o por parte de un acreedor. Y también tenemos diferentes equities, ¿verdad? Ya sea económicos, ¿verdad? Que directamente alguien va a aportar dinero, pero sí va a ser accionista. ¿Eso qué quiere decir? De que al momento que la empresa comienza a generar dividendos, a mí me va a tocar una parte de las ganancias. Pero podría ser también de que este equity corresponda a alguien que aportó, pues ahí sí que materiales para la construcción del proyecto. Entonces, a grandes rasgos, esa estructuración del capital podría realizarse por medio de una deuda, independientemente de dónde se obtenga o por medio de accionistas que van a invertir en un proyecto, ¿verdad? A grandes rasgos, esa es la estructura de capital. Una pregunta, ¿esa estructura de capital la podemos hacer eh, a conveniencia de algún o inclinado hacia a favor de alguien? ¿O cómo se define la estructura? ¿Podemos combinar esa estructura de capital en base a deuda e inversionistas o solo se puede de una o de otra? Sí, muy buena pregunta esa. Realmente lo que se hace al inicio de la evaluación o análisis financiero es determinar el porcentaje óptimo que sería el adecuado para poder generar la mayor rentabilidad posible en el momento adecuado. Entonces se evalúan los escenarios correspondientes. Bueno, con este porcentaje de deuda en el banco y a este nivel de interés, mi proyecto se vuelve rentable a los 10 años, por ejemplo. Con este porcentaje de deuda, con un acreedor, incluyendo los intereses respectivos, se vuelve rentable. O podría ser que no se vuelva rentable con ese porcentaje de deuda con un acreedor. Y así hay que hacer el análisis óptimo para poder generar la mayor rentabilidad del proyecto en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces eso ya lo decidimos nosotros, pero no a conveniencia de ellos, sino que de nosotros como tal, ¿verdad? En este caso del proyecto. Si es nuestra empresa, pues para nosotros, porque es nuestra empresa, si nosotros somos consultores y debemos de realizar ese tipo de análisis para una empresa ajena o externa, ¿verdad? Es a ellos a los que, pues no beneficiar, sino que siempre vamos a ver qué es lo más rentable para ellos y qué es lo que les va a generar las mayores ganancias, ¿verdad? Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Todavía tenemos unos minutos. Perfecto. Entonces, por eso es de que el administrador financiero, una de las decisiones clave es justamente lo que preguntaba aquí el compañero, qué es lo que debe decidir esa estructura, ¿verdad? Óptima para poder hacer lo más rentable posible en el menor tiempo posible también el proyecto o proyectos.
También otra decisión que debe de tomar en cuenta, eh, perdón, esta otra decisión que debe tomar en cuenta es la de presupuesto. ¿Y a qué me refiero con lo del presupuesto? Tipos de activo que deben adquirirse para obtener flujos de caja futuros, ¿verdad? ¿Qué es un flujo de caja? El flujo de efectivo, que también lo vamos a ver cuando veamos el estado financiero de flujo de caja o flujo de efectivo. Entonces, aquí es donde, si nosotros tenemos cierto capital, ¿verdad? Tanto económico, aquí podríamos decir, bueno, este es el tipo de activo que me conviene adquirir, ¿verdad? Por ejemplo, si no mal recuerdo, ustedes tal vez lo tienen más fresco, eh, no me recuerdo, yo creo que es en la ley que involucra a la generación renovable, ¿verdad? Creo que la importación de equipamiento para este tipo de proyectos son los que eh, no generan o no se deben de pagar impuestos, ¿verdad? Cuando uno los trae aquí a Guatemala, ¿verdad? Por el tipo de proyecto. Entonces, eso también se tiene que evaluar para el año cero de un proyecto, saber qué tipos de activos son los que se van a adquirir de manera importada, ¿verdad? En este caso, si es algo que vamos a importar y que no nos va a generar ningún tipo de impuestos o que no vamos a tener que pagar ningún tipo de impuestos y podría ser que en el extranjero lo consigamos más barato que aquí en Guatemala, pues es lo que debemos de evaluar, ¿verdad? Según el presupuesto que tengamos, porque podría ser que aquí sea más caro, aunque no se pague impuesto de cajón, pero podría ser que salga un poco más caro. Entonces, esa manera de gestionar el presupuesto es lo que nos va a permitir a nosotros obtener flujos de caja futuros. Y también lo que define el administrador financiero o lo que decide, mejor dicho, es la política de dividendos. ¿Cuánto de los ingresos se deben pagar en dividendos en lugar de reinvertir en la firma? ¿Y cómo se hace eso? Igualmente, ¿verdad? De gestionarlo de la manera más óptima. No porque, por ejemplo, en algún mes nos haya ido bastante bien. Ahorita le doy la palabra a José. Nos fue bastante bien con los ingresos, ¿verdad? No por ello lo vamos a distribuir todo para que se vaya a los dividendos de los accionistas. ¿Pero qué son los dividendos? Son los beneficios que ellos adquieren como tal por haber invertido al inicio del proyecto, ¿verdad? Como yo soy copropietario, los ingresos a mí me va a corresponder un porcentaje mensual. Entonces, ese porcentaje mensual, pues también se tiene que analizar de manera óptima para que al momento que finalice el análisis, verifiquemos de que se utilizaron los ingresos de manera inteligente, ¿verdad? Que no solo se estuvieron repartiendo a los accionistas, sino que también se reinvirtió en la firma o en la empresa para poder seguir obteniendo más ingresos a futuro. Sí, compañero. Sí, Víctor, una pregunta. Sí, José. Yo he visto que en la estructura de capital hay algunos casos donde alguien quiere aportar al proyecto, pero su aporte es más intelectual que en términos de activos, digamos, y que regularmente lo llaman socio industrial. Eso se puede clasificar, y el socio industrial es alguien que aporta conocimiento, digamos, que hace algún estudio, o que hace alguna evaluación para el mismo proyecto, o algún diseño, o lo que sea. Em, y quiere entrar a la sociedad aportando eso y recibiendo, obviamente, el porcentaje o lo que se acuerde ¿cómo se llama? Como reconocimiento, digamos, a esa inversión que se hizo. ¿Eso se puede clasificar como un equity, Víctor? No, bueno, más que todo no se podría considerar, bueno, desde mi punto de vista no se podría considerar como un equity, pero sí se puede ver reflejado en el estado financiero correspondiente como un intangible, ¿verdad? Porque al momento de que él realizó ese aporte, definitivamente, aunque el aporte como tal fue intelectual, ese aporte intelectual tiene un costo, por así decirlo, ¿verdad? Que tal vez no va a estar pagando, en este caso, la persona interesada, sino que solo es representativo para saber, en este caso,
el impacto que este intangible va a tener, ¿verdad? Lo que se está ahorrando la empresa como tal, ¿verdad? Ujú. Entonces, más que todo es el aporte intelectual, ¿verdad? Eso ya es muy a decisión o a discreción de la empresa, el poder definir de qué manera les puede proporcionar a ellos y si realmente es algo que, por decir algo, valga la pena estarle dando dividendos mensualmente o semestralmente a esa persona por el aporte intelectual que realizó, ¿verdad? Pero se ve reflejado más que todo de manera intangible en el momento en que fue requerido, ¿verdad? Porque si es un análisis que se necesita al inicio del proyecto, ahí es donde se va a ver reflejado, no necesariamente como un equity, pero al inicio del año cero del proyecto. Ahora bien, si es alguien que va a aportar algo en el año 5, en el año 10, ¿verdad? Algún tipo de análisis para poder mejorar la rentabilidad como tal, pues ahí ya se ve en el flujo de efectivo, perdón, en el flujo de caja, reflejado igualmente como un intangible, pero es algo que se le va a restar eh, dentro del flujo de efectivo porque él pues igualmente va a devengar mensualmente un dividendo, ¿verdad? Pero ya es algo que queda a discreción de ellos, pero no, yo considero que no se puede ver como un equity, ¿verdad? Ese aporte como tal intelectual que podría dar una persona, ¿verdad? Ahora bien, si es algo recurrente, pues pensaría yo que se puede tratar más que todo como algún activo, ¿verdad? Que se va a tener cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada cierto tiempo que se haga el análisis, que se dé el aporte por parte de la persona especialista. Pero como un equity yo consideraría de que no podría considerarse, José. Ya, gracias. Muy bien. Y aquí podemos hablar un poco, voy a tener en mente esa consulta que hizo José Marcos y lo vamos a tratar ahí de relacionar con algunas experiencias que ahorita se me están viniendo a la mente, eh, de aportes de este tipo, ¿verdad? De aportes intelectuales que se podrían tener en algún proyecto y ver de qué manera los podemos ir amarrando con el análisis y viabilidad que involucre la rentabilidad de un proyecto. Pero mientras tanto, vamos a platicar un poco de la contabilidad gerencial. Esta es una diapositiva que está un poquito cargada de texto, pero es muy importante que sepamos, ¿verdad? Para diferenciar adecuadamente la contabilidad gerencial de la contabilidad financiera. Y la contabilidad gerencial se enfoca en proporcionar información detallada y relevante para la toma de decisiones internas de una empresa, internas, ¿verdad? Esto es algo que, por ejemplo, los que trabajan en el INDE, los que trabajan tal vez en la empresa eléctrica, que los que trabajan en el Guate, y así sucesivamente, ¿verdad? En el sector privado, van a notar siempre de que se va a realizar este tipo de análisis de contabilidad gerencial para poder determinar eh, qué decisiones se deben de tomar, ¿verdad? En el sector eléctrico, por ejemplo, esto podría implicar un análisis de los costos operativos de una planta de generación de energía para determinar la eficiencia de diferentes fuentes de combustible y mejorar eh, la rentabilidad. Por ejemplo, si nosotros somos dueños, o mejor dicho, perdón, trabajamos para una empresa, ¿verdad? Que tiene diferentes tecnologías de generación, ¿verdad? Entonces nosotros entre esas tecnologías de generación tenemos las centrales térmicas. Pero las centrales térmicas nosotros sabemos de que dependen de muchos factores, ¿verdad? El saber cuánto va a costar producir un megavatio de electricidad o un megavatio hora de electricidad, dependiendo la tecnología de la turbina, dependiendo la eficiencia del combustible, dependiendo incluso de aspectos ahí sí que climáticos, ¿verdad? Por ejemplo, si es una carbonera, podría ser que el carbón se haya mojado porque donde nosotros tengamos el stock de combustible, pues no tenga la suficiente protección. Entonces, todas esas decisiones de quién nos va a proveer el combustible, cuál combustible vamos a comprar, eh, con el fin principal de que la rentabilidad del proyecto sea la mejor posible, es contabilidad gerencial, ¿verdad? Es algo que van a decidir a lo interno la empresa o firma de negocios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como les decía, si nosotros vamos a llevar a cabo una tarea para saber o decidir, mejor dicho, quién va a ser nuestro proveedor de combustible o qué combustible es el que va a quemar eh, nuestra caldera, ¿verdad? Ahora también es muy normal ver que se queman combinaciones de combustibles.
ya es una decisión interna que se toma dentro de la empresa. Y este tipo de contabilidad es crucial para optimizar recursos y establecer estrategias que aumenten la competitividad de la empresa o negocio, ¿verdad? Como hemos visto también, ¿verdad? En la época de zafra, pues se explota el uso de la biomasa, ¿verdad? De la biomasa que proviene de la caña de azúcar. Pero ¿qué hacen después los ingenios cogeneradores? Pues adaptan sus calderas para poder generar a base de carbón. Entonces, todas esas decisiones que ellos ya tomaron en su momento para poder eh, mejorar la rentabilidad, pues es una decisión interna. No es que alguien externo ni siquiera el administrador del mercado mayorista ni el regulador le dieron alguna opinión. Fue un análisis interno que ellos tomaron de manera gerencial para poder decidir realizar esa transición de tecnología dependiendo de la época del año, ¿verdad? Entonces, ahorita creo que también les puedo mencionar el caso de Jaguar, que Jaguar ha sido un caso particular también de que en algunos momentos ha quemado cierto porcentaje de combustible, por ejemplo, cierto porcentaje de carbón y cierto porcentaje de coque de petróleo, pero ahí va variando con los porcentajes, pero eso en función de qué lo hace, de mejorar la rentabilidad dependiendo de la época del año, ¿verdad? Porque si es una época donde hay escasez, ya se sabe que ellos van a ser generación base en ese momento, independientemente del costo variable de generación que tengan por el tipo de combustible. Ahora, si es una época del año donde realmente pues ya no es muy posible que salgan convocados, lo que ellos van a tratar es reducir ese costo variable de generación, pero lo van a hacer cambiando ese porcentaje de quema de combustible que los haga ser más baratos, ¿verdad? Pero es algo que ellos deciden, no es alguien, no viene alguien y les dice, mira, hace esto porque eso te va a convenir financieramente hablando, ¿verdad? O económicamente hablando. En contraparte tenemos lo que es la contabilidad financiera. Y la Una contabilidad pregunta financiera, ahí, dije, disculpe, ¿sí, Luis? disculpe ahí la intervención. Le No, para entendí ahí nada. que queman el combustible sin generar. Eso entendí. Alguno de los dos tipos. No. La idea principal a lo interno de la empresa es de que siempre estén despachados la mayor parte del tiempo, pero que independientemente de la época del año, siempre se tenga la mayor rentabilidad. Vamos a tratar de ilustrarlo aquí de una manera sencilla. Por ejemplo, en época seca. ¿Qué pasa en época seca? Tenemos el menor recurso hídrico, ¿verdad? Durante el año. Entonces están convocadas mayormente a plena carga todas las carboneras grandes y pues la mayor parte del día también, ¿verdad? Si no pasa otra cosa, las centrales que queman búnker. Pero el caso de Jaguar, ¿verdad? En particular, si Jaguar viene, Jaguar Energy, digamos que ellos en la época seca, ellos están quemando, por decirles algo, 80%, me disculpo ahí por los números, pero cuesta escribir un poquito, 80% de carbón carbón y 20% de coque de petróleo. Y su costo variable de generación, ya afectado por su FPN, para, para esa época es de 100, por decirles algo, $100, que es un costo elevado, ¿verdad? Para una carbonera. Pero como ya se sabe que es época seca, independientemente si ellos están generando electricidad a este costo, ellos van a estar despachados porque no hay recurso, ¿verdad? Entonces ellos ya saben de que independientemente de el porcentaje de combustible que quemen, ellos van a estar despachados porque así lo va a requerir el sistema, que es lo más óptimo para ellos, ¿verdad? Para ellos. Ahora en época lluviosa o época húmeda, ¿verdad? Podría ser de que este porcentaje cambie, ¿verdad? Y podría ser un 70 y un 30, pongan. ¿Y qué va a hacer esa redistribución de que el costo cambie? Estos son valores hipotéticos, ¿verdad? Por supuesto. Podría ser que este valor cambie a $80. Entonces, esa reducción o ese análisis que ellos tuvieron que hacer para poder reducir ese costo variable de generación, ellos lo tomaron a lo interno, ¿verdad? Así como lo dice acá.
se enfocan en proporcionar información detallada y relevante para la toma de decisiones internas de una empresa, porque para ellos se está optimizando eh, que estén despachadas sus unidades generadoras, incluso en una época donde no es normal que esté despachado este tipo de tecnologías. A eso me refiero. Gracias, buen Morley. Bueno, y lo que vamos a ver a continuación es, va a quedar un poquito más claro también ya cuando hagamos o veamos la tablita comparativa entre la contabilidad gerencial y la contabilidad financiera. Como estábamos platicando, la contabilidad financiera se encarga de preparar informes destinados a usuarios externos, ¿verdad? Usuarios externos. Entonces ahí ya, pues ya viene la idea de que no es solo para un análisis interno que se realiza el análisis financiero, sino que para usuarios externos como accionistas e inversores o inversionistas, ¿verdad? En el sector eléctrico esto podría incluir un balance general, ¿verdad? Que muestre el valor de los activos como plantas de generación y equipos de distribución de electricidad, así como obligaciones financieras con acreedores y proveedores. Y este tipo de contabilidad permite evaluar la salud financiera de la empresa o negocio. Entonces, ¿para qué nos puede servir un análisis financiero desde un punto de vista externo? Bueno, si la empresa no es rentable, ¿verdad? Al final del ciclo analizado y que se puede ver reflejado en el estado financiero, la empresa no tiene liquidez, o sea, no me voy a arriesgar a invertir, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a ver eso nosotros o cómo lo vamos a saber? A través de los estados financieros, así como los dos documentos que ustedes estuvieron analizando el día de hoy. Más que todo es para poder tomar decisiones, ¿verdad? Desde el punto de vista externo. Y que va a quedar un poquito más claro. Ahorita solo quiero ver si es esta. Ah, sí, aquí está la tablita comparativa. Quiero que presten especial atención. A ver si puedo sacar aquí la. Sí, aquí está la lupita. Ah, perdón, 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 perdón. Ah, por ejemplo, aquí tenemos una serie de aspectos de manera general que se aplican tanto a la contabilidad gerencial como a la contabilidad financiera. Por ejemplo, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la contabilidad gerencial? La toma de decisiones internas. Pero la contabilidad financiera, su propósito es informar a partes externas, ¿verdad? Accionistas, reguladores, eh, posibles inversionistas. Entonces, primero, esa es la primera diferencia, ¿verdad? El propósito. Toma decisiones al interno para el caso de la contabilidad gerencial e informar a partes externas para el caso de la contabilidad financiera. ¿Y quiénes son los usuarios de cada una de las contabilidades o de los análisis gerenciales o financieros? Por ejemplo, un análisis gerencial, ¿a quién le interesa? A los directores y gerentes, ¿verdad? Aquí es donde viene nuevamente el pequeñísimo análisis que hicimos de Jaguar, donde ellos, según el análisis que se haga, van a decir, bueno, entonces en esta época del año quememos este combustible. ¿Para qué? Para hacer lo más rentable posible nuestros proyectos y que independientemente de la época del año estemos despachados la mayor parte del tiempo. Y para el caso de la contabilidad financiera, aquí se mencionan tres usuarios de los análisis financieros que se hacen. Estos son ejemplos nada más. Primero los accionistas, ¿verdad? Los accionistas con los que va a cuenta un proyecto o empresa o firma, los futuros inversionistas o posibles y los reguladores, ¿verdad? Eso es algo muy importante, que siempre va a haber gente o entidades que regulan, ¿verdad? El comportamiento financiero de nuestra empresa. El enfoque temporal de un análisis gerencial son proyecciones futuras y planificación. Pero para el caso de la contabilidad financiera son los resultados históricos, ¿verdad? Ahí podemos nuevamente ejemplificarlo por medio de los estados financieros que ustedes ya verificaron un poquito, ¿verdad? El día de hoy, en donde se veía o se comparaba un año respecto a otro, ¿verdad? El 2018 y el 2017. Entonces, para el caso de un análisis gerencial se realizan proyecciones, ¿verdad?
y se planifica, mientras que la contabilidad financiera ya son resultados que se obtuvieron, ¿verdad? Ya son resultados reales, por así decirlo. Luego tenemos el detalle de información. En este caso, para el caso de la contabilidad gerencial, la información es específica y se detalla por cada departamento, mientras que la contabilidad financiera y sus respectivos análisis es de manera global, resumida a través de estados financieros. Para ustedes, no me dejarán mentir, en los estados financieros que vieron, no es que, bueno, estos activos corresponden al área de generación. Estos activos corresponden al área de, por ejemplo, por decirles algo, ¿verdad? Si fuera un mercado verticalmente integrado, ¿verdad? Como el caso de Costa Rica, Honduras, donde una misma empresa es la que realiza la distribución, la generación, la transmisión. Entonces, si ustedes verifican un estado de resultados de una entidad de esta naturaleza, no van a ver, bueno, estos son los activos de generación, estos son los de transmisión, sino que todo lo van a ver de manera global y resumida a través de estados financieros. Y un ejemplo en el sector eléctrico de un análisis gerencial son los análisis de costos de producción de energía, ¿verdad? Que es el ejemplo que tratamos de entender del caso de Jaguar, ¿verdad? Y para el caso de la contabilidad gerencial, perdón, financiera o análisis financiero, son informes financieros sobre activos y pasivos de la empresa general, ¿verdad? No detallada por departamentos o por actividades, sino que ahí sí que de forma general. Y también tenemos que para el caso de un análisis gerencial, la frecuencia de los reportes es según la necesidad interna, ¿verdad? No hay nada que diga, bueno, me haces uno semanal y me haces uno mensual o algo por el estilo, sino que según sea la necesidad interna. Pero para el caso de los análisis financieros se hace de manera periódica, ya sea trimestral o anual. Y la reglamentación o regulación para el caso de los análisis gerenciales, perdón, no hay ningún estándar obligatorio, ¿verdad? Ya es algo muy a lo interno de la empresa o de la firma, qué metodología se utiliza para poder realizar el análisis, mientras que para el caso de un análisis financiero, ya se emplea pues alguna normativa como son las NIF y también pues tenemos las GAP, ¿verdad? Las normas NIF son normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Que son un conjunto de reglas, ¿verdad? O reglamentación para presentar los estados financieros de las empresas. Su propósito es unificar, ¿verdad? El lenguaje y que pues una empresa no me presente con este tipo de términos la información y esta otra con otros y así sucesivamente. Lo que se trata es de homologar, aunque ustedes, como ustedes bien saben, pues eso es un poquito complicado. Y finalmente tenemos las GAP, que es lo análogo, pero para el caso americano, ¿verdad? Entonces, para terminar, estimados, todavía nos hicieron falta algunas diapositivas que las vamos a seguir viendo el próximo sábado. Quería que pues se quedaran con esta comparativa entre la contabilidad gerencial versus la contabilidad financiera, ¿verdad? Y que ahorita nos estamos enfocando en la contabilidad financiera porque es el objeto principal del curso y que definitivamente les va a ser de mucha utilidad porque ustedes, no me dejarán mentir, muchos de ustedes, mejor dicho, ya realizan muchas tareas de contabilidad gerencial para poder tomar decisiones dentro de las empresas para las cuales laboran, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tendrá alguna duda o consulta al respecto. Yo esperaría, primero Dios, el próximo sábado. Espero que nos alcancen las 3 horas para poder seguir abordando lo que estábamos viendo. Y ya les voy a dar más detalle de las actividades, ¿verdad? Si ustedes gustan, por favor continúen con la lectura, comiencen a trabajar en sus grupos de trabajo ya para digitar la información. Y pues yo, primero Dios, el otro sábado ya les voy a dar más detalle de los estados financieros, su estructuración y a lo que hace referencia a la actividad, ¿verdad? Que es, em, para el caso del balance general, organizar la información en forma de reporte y forma de cuenta. Que el caso del balance general, que es uno de los estados financieros que vamos a ver, sí se puede organizar de dos formas diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver también la otra semana. Pero mientras tanto, no les robo más tiempo, no los aturdo más y vamos a continuar el siguiente sábado y que tengan muy buena tarde.
Ingeniero, solo una preguntita. Fíjese que cuando tomó lista yo no estaba, tuve problemas con mi internet, pero no sé si ah, me cuenta la asistencia o ya no. De mi parte le podría decir que sí, Kevin, pero voy a Oh, ver ahorita si me permite todavía tomarle asistencia. Lo dudo, pero vamos a hacer lo posible. Ahorita le confirmo. Tarde, Buenas Feliz tardes. tarde. Sí, los Buenas demás se pueden tardes. Bueno, retirar, por favor. Buenas tardes. Muy bien, feliz muchas tarde. gracias. Buenas Buenas tardes, Feliz tardes. tarde. Enrique. Feliz tarde. Tarde. Sí, todavía, Kevin. Todavía me deja tomar la asistencia. muy Va, bien, gracias. va. Sí, disculpe ahí. No, no, no hay problema. Feliz tarde. Vamos a ver. Cabal aquí no tenía el chequecito. Entonces voy a marcárselo, confirmar. Listo. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Que pase feliz tarde, buen provecho. Gracias igualmente. Feliz tarde.